Hey gente, ¿cómo están? Aquí Tuntun y hoy vamos a hablar del nuevo anti-cheat de Farlight 84 que acaba de mostrarnos Lily Games en su video oficial chino. Les digo, esto está bastante loco porque el juego se supone que ahora analiza todo, desde que te registras hasta después de la partida. Literal, si eres un tramposo tienes pocas oportunidades de escapar. Pero, ¿realmente es tan efectivo como dicen? Vamos a verlo. Y no me voy a poner a probar uno, pero vamos a analizarlo. Primero, los puntos positivos es que este anti-cheat detecta cosas súper claras. Número 1. Aimbot descarados. Esos que te hacen pensar, ¿qué acaba de pasar? Ni siquiera lo vi. ¿Es en serio? 2. Los wallhacks obvios. Ver a los jugadores a través de paredes, cajas. Lo típico de estos cheaters. Y número 3, scripts o macros en el mouse, los cuales sabemos eliminan el retroceso de las armas o estabilizan la mira de forma automática. ¿Buscas recargar diamantes de forma segura, rápida y al mejor precio? Déjame contarte por qué Eneba es la opción que yo mismo elijo y recomiendo para todos los que formamos parte de este canal. ¿Por qué Eneba? Cada vez que recargas, recibes un bono extra de diamantes, así que tu compra siempre rinde más. Además, Eneba te devuelve el 10% de lo que gastes como cashback para tu próxima recarga. Así, cada compra te acerca aún más a ese skin que tanto quieres. Eneba es patrocinador de este canal, así que los descuentos y beneficios que te menciono son exclusivos para quienes formamos parte de este canal y juegan Farlight con nosotros. Recuerda usar siempre el enlace de la descripción para aprovechar todas las promociones y apoyar directamente al canal. Lo más interesante es que te puede detectar en tiempo real durante la partida, así que no solo te banea, sino que te puede sacar del juego si se dan cuenta de que estás haciendo más cosas extrañas. Ahora, ¿los cheats más inteligentes podrían seguir pasando? Por ejemplo, no muchos lo saben, pero existe desde hace un tiempo los conocidos DMA, los cuales de frente se insertan o leen la memoria del juego y sincronizan la información para pasar desapercibidos. Esto es muy sutil. Lily por su parte dice que bloquean cuentas sospechosas desde el registro y login usando verificación por teléfono, ID y análisis de IP. Eso está bien porque de alguna forma creo que va a dificultar que los tramposos se vuelvan a crear cuentas secundarias o compren cuentas nuevas solo para hacer trampas. Lily Games dice que su sistema anti-hack es proactivo y reactivo. Proactivo porque analiza en tiempo real todos sus datos, detecta patrones y bloquea comportamientos sospechosos de forma instantánea. Y reactivo porque después de la partida puedes revisar todo tu historial y aplicar sanciones o baneos. O sea, no es solo un baneo automático, sino que también busca crear un ambiente justo y competitivo para todos. Y bueno, se agradece. En mi opinión, esto es un gran avance, pero no es perfecto. Los tramposos que tienen más experiencia aún van a encontrar huecos para seguir haciendo trampas. Los ya mencionados DMA, que como sabemos son técnicas cada vez mucho más sofisticadas y menos evidentes, o aquellos que disimulen, quizá van a pasar desapercibidos. Así que sí, se van a reducir los cheaters descarados, pero los que se adapten y sean más estratégicos seguramente van a seguir explotando el sistema. Lo más importante, amigos, es que la lucha contra los hackers no termina aquí. La comunidad tiene que participar reportando cuentas sospechosas y el sistema tiene que seguir mejorando. Lilith construye un Player Profile Library. ¿Qué significa eso? O librería del jugador, donde registran comportamientos, entornos del jugador. Eso significa que cada vez va a ser más difícil pasar desapercibido porque se hace un historial de reportes y de conductas. Así que sí, amigos, para resumir, el anti-cheat de Farlight es uno de los más completos, con un enfoque integral desde el registro, yo lo conozco, hasta la postpartida. Pero no es perfecto, aún hay mucho trabajo que hacer contra métodos más sofisticados, así que si ves a alguien con una aim imposible, probablemente el sistema ya lo tenga en la mira. Así que coopera y repórtalo, porque es una arruguita más en su historial, la cual puede ayudar a confirmar
nuestras sospechas. Ahora te pregunto, ¿notaste tú alguna mejora? ¿Has visto menos tramposos obvios? Díganme ustedes en los comentarios si quieren más análisis como estos y contenidos propios de Farlight. No olvides suscribirte si no lo has hecho, comentar, dejar tu like y compartir. Créeme que eso me ayuda y me motiva a seguir trayéndote más contenido de Farlight. Un abrazo, gente, gracias por estar siempre aquí. Somos el equipo de seguridad Lie Ying y brindamos protección de seguridad en las partidas para todos los buscadores de luz, atrapando a todos esos personajes oscuros que se esconden en las sombras. Nuestra tecnología de seguridad se llama Sistema de Protección Antitrampas de Ciclo de Vida Completo, desarrollada de forma independiente por Lilith Games, y ofrece protección antitrampas integral durante todo el ciclo de vida de la experiencia de juego del jugador. Como un juego de disparos, Yuanguang 84 da máxima importancia a la lucha contra las trampas. Hemos construido un mecanismo de protección integral basado en la interacción de 4 dimensiones: prevención, interceptación, represión y rastreo. A través de una tecnología de filtrado en embudo por capas, logramos una defensa en profundidad contra las trampas en estos 4 niveles. Primero, en la etapa de registro y durante el inicio de sesión, desde el punto de vista técnico, podemos interceptar la mayoría de los dispositivos, IPs y cuentas que infringen las normas. Luego, antes de que comience la partida, bloqueamos los programas de trampas recopilando información anómala. Durante la partida, recopilamos datos en tiempo real y los analizamos mediante inteligencia artificial, lo que nos permite identificar y marcar con una pantalla roja a los jugadores anómalos de forma inmediata. Al mismo tiempo, el mecanismo de denuncia y rastreo posterior a la partida permite sancionar y bloquear nuevamente las cuentas infractoras, creando así un entorno de juego relativamente saludable para los jugadores. Incluso antes de iniciar sesión en la cuenta, ya nos enfrentamos a numerosos ataques de programas de trampas. Hemos descubierto que las cuentas que hacen trampa suelen ser cuentas nuevas, muchas de las cuales pertenecen a jugadores reincidentes en trampas. Ellos completan la verificación de identidad falsificando información, comprando datos de identidad de otras personas, registrando nuevas cuentas o directamente adquiriendo cuentas nuevas ya registradas, para luego iniciar sesión y utilizar programas de trampas. Ante esto, el juego ha implementado medidas de protección bastante completas. En primer lugar, se eleva la barrera para que los jugadores tramposos utilicen cuentas secundarias mediante la verificación de identidad con número de teléfono y documento de identidad. Al mismo tiempo, se establece un sistema de evaluación de dispositivos, IP y reputación, interceptando en tiempo real el inicio de sesión desde dispositivos o IPs sospechosos. Para las cuentas que presentan anomalías en el entorno de inicio de sesión, realizamos verificaciones de seguridad como reconocimiento facial en vivo y verificación dinámica por SMS. Cuando el jugador inicia sesión pero antes de entrar al juego, también hemos implementado estrategias de seguridad correspondientes. En este momento, algunos usuarios intentan acceder al juego a través de emuladores, máquinas virtuales, dispositivos con root o entornos como Linux. Los jugadores que utilizan emuladores y entornos virtuales pueden, dentro de estos entornos, ejecutar. El juego utiliza métodos de trampas ejecutando programas externos al entorno virtual para eludir las detecciones de seguridad del juego. Al mismo tiempo, los dispositivos de trampas conectados externamente pueden hacer trampa accediendo o modificando directamente los datos de la memoria del juego. Actualmente, cada vez más jugadores tramposos utilizan dispositivos DMA para hacer trampas, leyendo los datos del juego en la máquina principal a través de una máquina auxiliar y sincronizando el contenido de la trampa con la imagen del juego mediante dispositivos de fusión, entre otros métodos. Los dispositivos DMB suelen disfrazarse como diversos dispositivos comunes, y este método de trampa es más sigiloso que los trucos tradicionales de memoria en la máquina principal. Antes de que los jugadores entren a una partida, escaneamos y recopilamos en tiempo real la información del entorno de juego en el lobby, verificando si se están utilizando métodos como rutas externas, entornos virtuales o DMA. Para las cuentas que se encuentren en entornos anómalos, se bloquearán directamente en la fase de espera del lobby, prohibiendo que los dispositivos irregulares participen en el juego. Después de entrar en la partida, nos enfrentamos a desafíos aún más graves de trampas, ya que en este momento los hacks se manifiestan directamente en el campo de batalla.
Supervisamos de manera integral todo tipo de comportamientos de los jugadores, incluyendo pero no limitándonos a conductas de autoapuntado como la adherencia anormal de la mira, trayectorias de disparo inusuales o una estabilidad de puntería excesiva que suelen encontrarse en trampas de bloqueo de memoria, hacks de IA o convertidores. Al mismo tiempo, también pueden presentarse comportamientos de wall hack, como apuntar a través de paredes, disparar anticipadamente o disparar a través del humo. El wallhack se logra mediante la visualización de rayos, indicadores de Google, cajas, barras de vida y otros métodos similares. También existen comportamientos como el control de retroceso perfecto o la ausencia total de retroceso, que suelen encontrarse en periféricos como ratones, con funciones de scripts de entrada. Analizaremos en tiempo real todos los datos de las partidas, monitoreando el comportamiento de todos los jugadores. Para conductas de trampa como el autoapuntado o el wallhack, extraemos características sospechosas y utilizamos modelos de IA para identificar de manera inteligente las diferentes infracciones. Los jugadores que sean detectados realizando comportamientos anómalos serán expulsados de la partida en tiempo real, con una pantalla roja. Impondremos diferentes niveles de sanción según la gravedad de las conductas anómalas detectadas. Construimos una base de datos de jugadores de Lilith que registra su entorno y comportamiento para una detección profunda de sospechosos. Tras cada partida, almacenamos sus datos, seguimos proactivamente las partidas anómalas y notificamos sobre los jugadores detectados. Realizaremos un seguimiento exhaustivo e inspecciones exhaustivas. No toleraremos a los jugadores que hagan trampa. Si por casualidad se da la impresión de que puedo encontrar una cuenta pequeña que haga trampa y me ayude a ganar la partida y ganar puntos sin hacer trampa, seguiremos aplicando un proceso de revisión estricto y preciso para castigar severamente dicho comportamiento. También tenemos reglas estrictas para revisar y sancionar el comportamiento negativo. Para los jugadores que se queden colgados o abandonen la partida cuando aún tengan posibilidades de sobrevivir, lo que afecta gravemente la experiencia de sus compañeros, aplicaremos diferentes sanciones según la gravedad de la situación para mantener un ambiente competitivo positivo y justo. Hemos establecido un sistema de informes completo que incluye la posibilidad de informar durante la partida. Si eres derrotado por otros jugadores, puedes consultar la información de la derrota a través del sistema de informes de eliminación. Si tienes preguntas o no estás de acuerdo con la operación y la situación del jugador eliminado, puedes informar y ajustar cuentas aquí. El sistema de revisión de partidas, en los informes y registros históricos, presentará la información completa de la batalla, mostrando todos los nodos derrotados. Los jugadores pueden revisar las batallas de este juego por sí mismos y reportar a los jugadores eliminados con dudas. También pueden iniciar sesión directamente en el sitio web oficial del juego y encontrar la entrada de apelaciones y el buzón de reportes en la zona antitrampas para reportarlos. Además, nuestro juego ofrecerá un mecanismo de compensación de puntos al estar online. Si un jugador es eliminado por un jugador sospechoso en una partida y se confirma que este hizo trampa tras una revisión de seguridad, el jugador derrotado recibirá puntos de clasificación y puntos de héroe. La gestión de los complementos es un proceso largo y continuo que requiere la participación de todos los Candlelighters. Invitamos a todos los Candlelighters a participar activamente en los reportes de complementos y a crear conjuntamente un buen ambiente competitivo.